este proyecto de modernización en el ámbito laboral, todas estas reformas que se vendrán en la República Argentina, que van a ser analizadas en el Congreso de la Nación, principalmente en este diciembre que ha arrancado en sesiones extraordinarias y que se van a extender por enero y febrero también. Bueno, y uno de los temas tiene que ver con el trabajo de cada uno y a partir también allí los empresarios, beneficios que van a tener y qué otra cosa para tener en cuenta. Por ese motivo vamos nosotros a hablar con un abogado laboralista y ha llegado ya a nuestro estudio el doctor Alberto Toro. Alberto, gracias por estar acompañándonos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tanto para hablar de esto y cómo comenzamos para que podamos entender de qué se trata esto que se va a enviar al Congreso de la Nación y que va a ser a favor o no del trabajador y también de los empresarios. Bueno, como primera medida, mañana vamos a saber específicamente en qué consiste el proyecto que se va a presentar. Lo que sabemos son especies de filtraciones, lo que se ha viralizado en la prensa. Sí. Bueno, en principio sí implica, a priori, cuando uno lo ve, si hay una reducción o una limitación de derechos de los que había antes en la Ley de Contrato de Trabajo, en desmedro del trabajador, ¿verdad? Con el objeto supuesto de que el objetivo de la norma de generar mayor cantidad de empleo. Bueno, eso lo veremos en el transcurso del tiempo si efectivamente esto representa mayor o no contrataciones de los trabajadores, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, vos qué ves en esto que se ha podido conocer, en lo que se ha podido publicar, que habría modificaciones con respecto al trabajador. ¿Cuáles son los puntos más importantes? Los puntos que más se mencionan y que considero que son como los más álgidos es el famoso banco de horas, que seguramente lo deben haber escuchado. Sí. El banco de horas es, hagamos de cuenta que tenemos una cuenta bancaria en donde tenemos un haber y un debe, sí, ¿verdad? Entonces el trabajador va a ir generando horas en ese haber que después se irán compensando con descansos, ¿verdad? Esto, ¿qué es lo que va a generar? A ver, se los paso numéricamente. Un trabajador aproximadamente por límite horario tiene que desempeñarse 192 horas mensuales, sí, ¿verdad? Pero tiene una limitación diaria de 8 horas y 48 horas semanales. En este caso, podría superar las 8 horas diarias y las 48 horas semanales siempre y cuando no supere el total final. Entonces, una semana puede desempeñarse 12 horas por día. Ajá. Capaz que la otra se desempeñará 4. Ah, bien, o sea que eso se podría estar regulando. Hoy, entonces, por ejemplo, estoy trabajando hoy 8 horas, ¿me entienden? Pero mañana voy a trabajar 12 horas. Eso podría estar descontándolo. Entonces el trabajador tendría 4 horas, digamos, en su haber, que después diría, bueno, yo tengo que trabajar 4 horas menos, ¿verdad? Sí. Esto es lo que va a implicar en algún punto de la invisibilización de las horas extras, las famosas horas extras que había, porque ahora como la jornada va a ser variable, no habría horas extras, claro, porque se lo compensaría al trabajador con el descanso, ¿verdad? Claro, claro. Veremos cómo funciona. Claro. Tenés así un dato importante, porque uno si trabaja, por ejemplo, 8 horas y esa jornada hizo 2 horas más, tenés 2 horas extras, pero lo que te está diciendo allí es, como decís, te quito la hora extra porque después te la voy a devolver en otra jornada que vas a trabajar menos. Exacto. Bien, perfecto. Eso es uno de los temas como más controvertidos, sí, ¿verdad? Habría que ver siempre también cómo termina saliendo la norma al respecto y cómo la reglamentan, ¿verdad? Otro tema que también se lo ha mencionado mucho es el tema del fraccionamiento de las vacaciones. Sí. Nosotros tenemos distintos tipos de descanso. El descanso diario, que son las 12 horas por día, el descanso del fin de semana y el descanso anual, que son las vacaciones. Nosotros no podíamos fraccionarla, salvo en 1/3 y a pedido del trabajador. Según lo que expresan el supuesto proyecto, es que el empleador podría fraccionar en periodos de 7 días y otorgarlas en cualquier época del año. Lo que rompería un poco la lógica esa de descanso anual y al trabajador, en algún caso, le podría complicar su descanso familiar, digamos, las vacaciones, si el empleador medio arbitrariamente va fraccionando y entregando. Sí. Algunos me dirán, está bueno porque yo puedo tomarme una en enero y otra en julio. Sí. Está bien, digamos. Sí. Sí. Por eso le digo, hay que irlo viendo cómo eso se va a ir aplicando y cómo lo van a ir reglamentando. Y hasta dónde el empleador va a poder tomar arbitrariamente las decisiones y hasta dónde el trabajador va a tener la posibilidad también
de pedirlo o de decir, no, mira, yo la verdad que prefiero tomar esta junta. Bien, Alberto, se habló mucho del tema de las indemnizaciones, cómo se va a pagar las indemnizaciones. Llamó la atención el tema de pagar indemnizaciones en 12 cuotas. Contanos un poco de eso, qué tiene a favor y qué tiene en contra. Bueno, con respecto a las indemnizaciones, ya el año pasado en la ley de bases se introdujo dentro de la ley de contratos de trabajo el sistema de fondo de cese laboral o fondo de desempleo, que es muy parecido a lo que poseen los trabajadores de la construcción, que es que se aporta todos los meses y el empleador o el trabajador, cuando deciden que la relación se extinga, directamente el trabajador va al banco y cobra los aportes de eso. Teníamos la indemnización, que uno de los proyectos sostiene que pondrían un tope de 10 años, es decir, si un trabajador de 10 sueldos, dice, que serían 10 años en el cálculo, ¿verdad? Entonces, si un trabajador se desempeñó 15 años, cobraría como tope 10 sueldos nada más de indemnización. Y esto de las 12 cuotas, en realidad es más referente a los juicios que establece que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, al momento de que tengan que pagar una sentencia judicial, la van a poder financiar en 12 cuotas. ¿Qué va a pasar con los contratados, ¿no? Hay muchos monotributistas también que, por ejemplo, para una empresa están facturando todos los meses. En estos casos, ¿tendrá algún beneficio en esta reforma laboral? ¿Tenés algún conocimiento o no? A ver, el monotributista naturalmente, o sea, por una cuestión jurídica, no goza de los beneficios laborales porque el monotributista es un autónomo que se rige por las reglas del Código Civil, ¿verdad? No son personas autónomas que se desempeñan libremente. Sí. Que no es un trabajador que se encuentra en relación de dependencia ante un superior que es su empleador, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces no se le aplican las normas. Puede que esté mal registrado como monotributista y en ese caso debería reclamar la situación. Pero en principio el monotributista no. A los trabajadores sí, como hablábamos un poco fuera de cámara, sí hay una regresión en derechos, o sea, sí va a haber una pérdida de derechos que en su momento fueron adquiridos por los trabajadores. Reitero, hay que ver específicamente cuando salga mañana el proyecto o lo presenten, veamos realmente cuál es el alcance, porque ha habido muchas versiones, y una vez que se discuta en la Cámara, ver cómo sale el proyecto definitivamente y después cómo lo reglamentan. Pero bueno, todavía estamos en veremos. A propósito, ya sigo con el tema de la reforma y hablábamos recién de los monotributistas o contratados. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar que una persona está trabajando en una empresa como monotributista o como contratado y debería ser efectivizado? Por ejemplo, hoy. El trabajador, en realidad nosotros tenemos lo que se denomina alta temprana de AFIP. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le tengo que dar de alta al trabajador antes de que ingrese a trabajar. O sea, como respuesta a tu pregunta, para que el trabajador lo efectivicen, tiene que ser el mismo día que entró a trabajar. Bien. Para que lo pongan en blanco. Hay muchos... la gente piensa generalmente que, bueno, yo tengo un periodo negro, un periodo que no me registran, hasta que me ponen en blanco, porque ese es el periodo de prueba. En realidad, el periodo de prueba también debería estar registrado desde el primer momento. Bien, perfecto. Hablando ahora sobre esto de la modernización laboral que estábamos hablando, escuché por allí pago en especie. ¿Qué significa eso? O sea, ¿me van a pagar con dinero, pero también con otra cosa? ¿Cómo es eso? Claro, lo que se plantea también en estos proyectos es el pago en especie. O sea, hay en algunos casos que hoy se da en el cual el empleador otorga o vivienda, porque por ejemplo el trabajo les da una casa para que presten el servicio, o en algunos casos el tema de los famosos viáticos. Sí. Bueno, en este caso hablan de especie en el sentido de dar famosos vales, como hubo en su momento los tickets canasta, sí, me acuerdo, sí, sí. O los tickets pronto, sí. o para ir a comer en algún lado le dan los tickets y los vales. Bueno, se introducirían nuevamente todos estos elementos de pago en especie, que no van a ser en dinero, sino en una especie propiamente dicha, para compensar la imposibilidad muchas veces del empleador de pagar en dinero. Alberto, esto es, por ejemplo, si yo cobro 100, me pagan 80 en dinero, en efectivo, 20 en ticket canasta, por ejemplo. Exactamente. ¿Eso también es remunerativo, digo yo, o únicamente ese 80%? No, lo que sostienen algunas de las reformas es que
harían que todos estos incrementos o adicionales no sean remunerativos. ¿Qué es lo que implicaría esto? Que el capital en virtud del cual el empleador aporta para una eventual jubilación es mucho más chico, ¿verdad? Correcto. O sea, uno va a cobrar de bolsillo una X cantidad de plata, pero en realidad los aportes se va a hacer por una suma menor. Es muy bueno tenerte porque podemos así ampliar todo el panorama, no solamente esto que tiene que ver con la modernización laboral, sino también lo que usted seguramente se debe estar preguntando en este momento, o preguntando también allí. Una última consulta ya fuera de todo esto. Una persona que viene con un caso, qué sé yo, de una persona que lo han despedido, entonces quiere comenzar un trámite para poder cobrar una indemnización o hacer un arreglo, una mediación. ¿Qué tiene que hacer cuando te busca? Bueno, principalmente cuando me busca, cuando se presenta, nosotros hacemos una entrevista y consultamos específicamente y ahondamos en todos los problemas que puedan haber tenido a los efectos de llegado el momento de hacer un reclamo, que el reclamo sea lo más integral posible y que comprenda todos los problemas que puede haber tenido esta persona para eventualmente ir a la Secretaría de Trabajo a buscar la mediación o, si no se puede solucionar anticipadamente, llegar al proceso judicial. Perfecto. Y una persona, en este caso, contratado monotributista, que también le sucede eso, no un trabajador efectivo, ¿lo puede hacer? Sí, lógicamente. Bien, perfecto. Entonces, queridos, vamos a buscar nuevamente, porque hay mucho que ha quedado. Después de mañana, seguramente que se va a abrir todo el panorama y vamos a ver qué tenemos para preguntarte y cómo hacer todo esto y lo puedas analizar. Así que va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Alberto Toro, abogado laboralista, conversando con nosotros aquí en esta mañana.